Traquire Bremuye, Hamrago, Merire Anebrare, Madare, Tive Quengovere delle Chimuye. Hondro, Toinda, Nyongovere, Yetire Muy. Bienvenido una vez más a nuestro canal de YouTube de Kuwe Ngove, enseñanza del idioma Ngovere. En el día de hoy estaremos conociendo dos de las 18 formas de conteo que existen en Ngovere. Es muy importante resaltar que, a diferencia del español en Ngovere, en español solo existe una forma de conteo y es descriptivo. Sin embargo, en Ngovere existen 18 formas y hoy estaremos conociendo dos de ellas. Empecemos. Hodro, tondro, Ngovere. Cosas que se cuentan en Ngovere. Ha, tondro. Conteo de personas. ¿Verdad? Aquí vamos a estar contando personas. Es muy importante saber que acá no se especifica el género o el sexo, sea hombre o mujer. Si decimos en español una persona, en Ngovere diríamos idi. Dos personas, ni bu. Tres personas, ni mo. Cuatro personas, ni bo go. O ni bu go. Cinco personas, ni rigue. Nuevamente, supongamos que acá hay una dama o una mujer. Es muy importante también decir que el idioma Ngovere a la mujer le decimos Mary. Si decimos en castellano o en español una mujer, en Ngovere diríamos Mary idi. Dos mujeres, Mary ni bu. Tres mujeres, Mary ni mo. Cuatro mujeres, Mary ni bo go o ni bu go. Cinco mujeres, ni rigue. Ok, seguimos. Acá en este lado, cri tondro, conteo de planta. Conteo de planta. Planta pequeña o árboles. Plantas. Si en español decimos una planta, en Ngovere diríamos dadi. Dos plantas, do bu. Tres plantas, domo. Cuatro plantas, do bo go o do bu go. Cinco plantas, do rigue. Nuevamente, una planta, dadi. Dos plantas, do bu. Tres plantas, domo. Cuatro plantas, do bo go o do bu go. Cinco plantas, do rigue. Como dijimos, ¿verdad? Que estas son dos de las 18 formas de conteo que existen en Ngovere. Si quiere conocer más sobre Kuwe Ngove, enseñanza del idioma Ngovere, en la descripción dejaremos el link de la página web de Kuwe Ngove, o si no, lo invito a que sigan a las diferentes redes sociales como Kuwe_Ngove. Para un comentario o alguna consulta, dejen su comentario y lo estaremos respondiendo. Hasta aquí, que Dios me lo bendiga. Hatuaita.